El tema con el cual comenzábamos la revisión de las noticias, hemos escuchado a las autoridades señalando que van a trabajar en mejorar los planes de acción también de prevención ante atentados como los ocurridos durante la jornada de ayer en una comisaría de Huechuraba y la alerta de explosivo que iba dirigido al ex ministro Rodrigo Ginspeter. Para hablar al respecto, estamos en contacto a esta hora con Lucía Damerte. Ella es académica de la Universidad de Santiago, socióloga, experta en materias de seguridad. Lucía, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mauricio. El propio presidente Sebastián Piñera ha dicho a partir de lo ocurrido ayer que hay que aprobar pronto las modificaciones a la ley antiterrorista. ¿Es esa la principal preocupación, la principal medida que habría que aplicar para evitar que ocurran hechos como los de ayer? Mira, es parte de un paquete grande de medidas, Mauricio, que lo venimos discutiendo hace bastante tiempo. Entre ellas es el cambio completo del sistema de seguridad y de inteligencia que tiene el país, que tiene que enfrentar nuevos desafíos. Esos nuevos desafíos nos llevarán a decir si esta propuesta de ley es la propuesta más adecuada, porque podríamos estar legislando sobre fenómenos pasados. Evidentemente la ley antiterrorista, y también se ha dicho a lo largo de por lo menos una década, es una ley que requiere ser cambiada, requiere ser modificada, pero todos nuestros antecedentes demuestran que cuando legislamos o cuando reformamos por escándalo o por crisis, lo hacemos mal. Entonces, si bien yo llamo a darle urgencia y a la discusión, como ha dicho el presidente, espero que no sea un llamado para votarla y seguir adelante, sino realmente para discutirla, para poder fortalecer los sistemas de inteligencia que tiene el país y también entrar en una discusión de otros protocolos de riesgo, de otros protocolos que tienen que estar puestos hoy día sobre el tapete. Bueno, justamente vamos a aquello, porque al margen de la discusión legislativa hay muchos que se preguntan, bueno, ¿qué pasa con los controles básicos de seguridad para el envío de un paquete, el envío de una encomienda a través de una oficina de correos? ¿Qué ocurre con el ingreso de un paquete de estas características al interior de una comisaría o de una oficina privada? ¿Y qué pasa también con los equipos de inteligencia policial particularmente? ¿Es que ellos no tienen las herramientas? Bueno, evidentemente hay protocolos de riesgo que o no existen o están obsoletos o no se están implementando, porque acá no es que las realidades se cambien solo por cambios legales y tampoco las realidades se cambian por generación de protocolos. Hay que trabajar, hay que instruir y probablemente capacitar a mucha gente que está en trabajos que antes no eran considerados críticos, pero que son críticos. Hay que reconocer también, Mauricio, que podría haber explotado ambos artefactos en las manos de los trabajadores de la subsidiaria, porque entiendo que no son trabajadores del correo, sino como de una subsidiaria del correo. Y en ese sentido se requiere evidentemente protocolos que sean revisados. Debería de haber en las comisarías, entiendo yo, un mecanismo de recepción de paquetes que no es como que uno abre la puerta de su casa y recibe una carta. Ahí se necesita mirar qué pasó, pero quisiera poner también atención que aquellos que mandaron estos artefactos hicieron su pega adecuadamente, sabían el nombre del comisario, sabían a dónde estaban llegando la información, tenían, digamos, una estructura como para poder entender y no enviarlo así un poco a que llegue en general. Y eso me parece también importante tomar atención y también preocupante. ¿Y cómo se previene una situación de esta naturaleza? Porque se ha mencionado de nuevo a los aparatos de inteligencia de las policías, pero también a un actor que aquí prácticamente, o por lo menos en estas primeras 24 horas, no ha aparecido, al menos públicamente, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. Bueno, la ANI tiene miles de dificultades, entre ellas tiene muy poco músculo, como se dijo en algún tiempo, tiene muy pocos dientes para realmente enfrentar las nuevas amenazas, porque cuando hablamos de lo que ha ocurrido ayer, no sabemos si esto es una persona, dos personas, una red, un grupo, realmente no sabemos nada. Si esto fuera como se llama en la literatura, un lobo solitario, un grupo de personas de uno o dos que se radicalizaron y cometieron estos hechos, eso es muy difícil de prevenir. La única forma de prevenirlo es aumentando los costos de cometer estos delitos, y eso es disminuir los niveles de impunidad. Lamentablemente, lo que hemos visto en el caso de la casa de Óscar Landerreche, lo que demostraría es que casi no hay
castigos cuando uno comete este tipo de hechos, ¿cierto? Aunque es importante precisar que, por lo menos en lo que se ha señalado públicamente, no existe vinculación entre los hechos ocurridos este día jueves respecto de los otros hechos, digamos, que han afectado tanto al entonces presidente de Codelco como también al de Metro. Dicho aquello, ¿qué pasa con la investigación? Porque también esos hechos anteriores o a los que se hace mención, el único que ha tenido sanción real y personas que hoy día están cumpliendo condena es lo ocurrido en el ataque al subcentro del Metro, pero hay una serie de hechos que han ocurrido hace ya un par de años y cuya investigación, al menos públicamente, parece no haber avanzado. Y lo del subcentro del Metro, más por desinteligencias y amateurismo de aquellos que pusieron el artefacto que de la capacidad investigativa, ¿cierto? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que no hay ni una información que pueda ligar todos estos hechos en un solo grupo o en un solo generador del atentado. Pero lo que sí creo que hay que tener en cuenta es que cuando uno está en un proceso de radicalización, que cree que el Estado no sirve, que cree que el aparato de la policía es represivo para ciertos grupos, que es anarquista, digamos, hay un montón de posibilidades, y ve que ha habido un atentado con artefacto explosivo y que las consecuencias han sido la impunidad, eso aumenta las posibilidades entonces que yo salga de mi discusión chica, de mi intercambio de posiciones políticas, si tú quieres, y salga y cometa una situación parecida. Y por eso que creo que es muy importante, además de prevenir, aumentar las capacidades investigativas de la policía, que por ahora no se demuestran, digamos, como súper eficientes. Lucía, ¿y cómo interpretar, lo pregunto como académica y como socióloga particularmente, el descrédito de todo lo que ha estado ocurriendo? Porque hay un porcentaje de la población que incluso hoy día en redes sociales dice esto es un tongo, esto es un invento, esto lo que busca o lo que buscaba es distraer la atención respecto de temas de la política, respecto de lo que se estaba investigando al interior de Carabineros en otros ámbitos. ¿Qué hacer con esta pérdida de confianza, con este descrédito en definitiva respecto de lo que ha estado pasando? A mí me parece que es totalmente entendible que la gente tenga dudas de si esto es real o no. Después que tuvimos el caso del asesinato de Camilo Catrillanca, donde estuvimos varios días con una visión o con un relato de, digamos, del gobierno y de ciertos actores del gobierno bien distinto a la realidad, y después de lo que fue la operación Huracán. Es natural que la gente descrea después que ha sido mentida, ¿cierto? La confianza cuesta mucho construirla, pero destruirla es solo un hecho. Y acá estamos ante un escenario difícil, y lo que tenemos que hacer es construir nuevas confianzas. La única forma de construir nuevas confianzas es que efectivamente el gobierno entre en una tarea de reformar la Agencia Nacional de Inteligencia y el sector en su conjunto, y por otro lado que las policías y el fiscal puedan avanzar con mayor información. Hoy día, si encontramos que la oficina de correos donde se entregaron los paquetes no tenían cámaras, ¿cierto? No tenían ningún sistema mínimo de vigilancia, ahí vamos a tener un problema respecto a lo que se aprendió del caso de Óscar Landerreche. Veamos si es que han habido cambios institucionales, si hay negligencias, o si en definitiva lo que tenemos que hacer es seguir aprendiendo sobre la marcha cada vez que ocurren este tipo de hechos. Y lo otro, mi última pregunta al respecto, Lucía Damert, respecto de la vinculación que se ha hecho por parte tanto del presidente, hoy el ministro del Interior, vinculando estos hechos que el gobierno califica como acciones terroristas con las políticas contra el narcotráfico. ¿Son temas que debieran ir juntos o definitivamente no? Bueno, sería un caso súper sui generis, salvo después de Pablo Escobar, de algún narcotraficante que decida utilizar bombas para enfrentar al Estado. Creo que en Chile estamos totalmente alejados de esa situación. Me parece que es juntar un poco peras con manzanas, o mejor dicho, peras con rabanitos, porque realmente no tienen nada que ver. Pero hoy en día no podemos descartar esa hipótesis tampoco. La certeza nos va a ir dando la investigación judicial, Mauricio, pero hoy día el narcotráfico en Chile y en la mayoría de los países de América Latina y el mundo en general, lo que trata es de alejarse de la política o corromperla, que como hemos visto es bastante más sencillo que enfrentarla aún más con artefactos explosivos o artefactos incendiarios. Es mucho más probable que detrás haya grupos o redes o personas
que se han radicalizado contra el Estado y que tienen una visión negativa del sistema y que por eso deciden mandar este artefacto que grupos narcotraficantes. Muy bien, Lucía Damerc, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora. Muy buenas tardes. Gracias a ti.